Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con ustedes en este día, en esta asamblea pública de adoración, que juntos podamos alabar y alabar a aquel que es Dios vivo y verdadero. Y ciertamente podemos decir, como cantábamos a Dios, ¿qué puede haber más hermoso que Jesús? Yo pregunto, ¿qué puede haber más hermoso que Jesús? Piensa en quién es Él. Piensa en quién es Él y piensa en todo lo que hizo por amor a nosotros, cuando Él no estaba obligado a hacerlo y cuando nosotros no lo merecíamos. Y luego dice, ¿qué puede haber más hermoso que Jesús? Y dice, mi delicia es estar con Él. Mi delicia es estar con Él. En otras palabras, no hay nada más delicioso, no hay nada más delicioso para mí que estar con Él, que estar en su presencia. Luego también dice, es mi deseo vivir cerca de Él. Es mi deseo vivir cerca de Él. Permanecer con Él en oración. Dice, no encuentro mayor satisfacción. O sea, que nuestro deseo de vivir cerca de Él cada día y permanecer con Él en oración sea nuestra mayor satisfacción. Amén. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso, no hay nada, óigalo bien, no hay nada más hermoso que Jesús. Amén. El día de hoy yo quisiera compartir la sexta y nuestra enseñanza de Jesús como la vid verdadera. Y en nuestras enseñanzas anteriores decíamos que en esta metáfora de la vid verdadera, el Señor se dirige a sus discípulos aquella noche antes de ser entregado, utilizando en esta metáfora la palabra permanecer en 10 ocasiones en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, del verso 4 al 10, que yo quisiera que leyéramos juntos, por favor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del verso 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoges y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis que así mis discípulos. Decíamos que si para el Señor Jesús es tan importante que nosotros permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros, que si para Él es tan importante que permanezcamos en su amor y su palabra permanezca en nosotros, entonces debería ser para nosotros, óigalo bien, debería ser para nosotros igualmente importante permanecer en Él, permanecer en su amor y permanecer en su palabra para que Él permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque fuera de Él, separados de esa unión vital con Cristo, como la rama, como el pámpano separado de la vid, primeramente no hay vida. Yo quiero que de eso quedemos claros. Primeramente no hay vida, no hay vida. No hay vida en la religión, no hay vida aún en leer la palabra de Dios, no hay vida en las buenas obras. La vida está en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El apóstol Juan, quien caminó con Jesús, podría decirse uno de los apóstoles más cercanos a él, dijo, y la vida está ¿en quién? En el Hijo.
Y el Hijo es Jesucristo, para que no nos quedase ninguna duda. Amén. Para que no nos quedase ninguna duda. Es más, Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, punto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene la vida, no tiene vida espiritual. Podrá tener vida física, vida bios, pero no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente. Amén. Y eso yo quiero que quede claro a ustedes el día de hoy. No podemos tener vida fuera de Cristo. O sea, si usted no se ha convertido a Dios a través de la fe que es en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted no ha recibido la vida que Cristo da a través del perdón, y si usted no está unido a Cristo como el pámpano está unido a la vid, usted no tiene vida, está muerto espiritualmente. Lamento decírselo, pero es verdad. Si usted aún no se convierte a Dios, está muerto espiritualmente, y usted necesita convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una súplica de corazón a Dios por el perdón de todos sus pecados y fe en Jesucristo. Amén. Si usted no lo ha hecho, usted está muerto espiritualmente. Usted puede decir, no, yo creo en Dios, sí, pero eso no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios y se van a ir al infierno. Usted puede decir, no, pero es que yo acepté a Cristo, sí, pero si no hay o no ha habido en su vida una verdadera convicción de pecado, un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en el Señor Jesucristo. Y cuando hablo de una fe bíblica, es una fe que transforma a la persona por el poder transformador de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano, usted está muerto espiritualmente y usted necesita ser injertado en la vid para recibir la vida de Cristo, y esa vida solamente se recibe ¿por qué razón? O sea, porque la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Amén. Ahora quizás usted se pregunte, ¿cómo permanezco en Cristo si ya es cristiano? Si no es cristiano, para permanecer, primero tiene que ser antes injertado por la gracia de Dios. Primeramente. Ahora, si usted es cristiano, puede preguntarse cómo permanezco en Cristo. Y decíamos en nuestra reunión anterior que hay varias condiciones que son necesarias para que todo cristiano, sin excepción, todo cristiano pueda permanecer en el Señor. Y en nuestra enseñanza anterior compartíamos las primeras de 9 enseñanzas. Y decíamos que la primera condición indispensable para permanecer en el Señor es haber sido injertado en la vid. Haber sido injertado en la vid. Decíamos que no se puede permanecer en la vid a menos que primero hayamos sido injertados en la vid. Y ser injertados, decíamos, en la vid es que Dios, por su gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho para merecerlo, Dios en su gracia o por su gracia nos haga miembros de su pueblo a través del perdón de todos nuestros pecados, de nuestra salvación, y nos coloque en esa unión estrecha, vital, permanente con Jesucristo. A los que les gusta anotar, en 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo les escribió al respecto: mas por Él estáis vosotros en Cristo. O como leemos en la Biblia de Estudio de las Américas, mas por obra suya ¿de quién? De Dios, estáis vosotros en Cristo, unidos a Cristo. O como leemos en otra versión, pero Dios mismo los ha unido a ustedes en Cristo. Decíamos que la segunda condición para permanecer en Cristo es amarle con amor supremo. Amarle con amor supremo, pero también meditar continuamente en su amor por nosotros. La tercera condición para permanecer, la cual a la vez es una manifestación de nuestro amor por Jesucristo y un fruto del cual estaremos hablando más adelante, es la obediencia a Cristo. Una obediencia total, una obediencia incondicional, una obediencia voluntaria, una obediencia por amor y gratitud, no por temor, no por interés, sino por amor y gratitud a Dios, por todo lo que Él ya ha hecho, por amor y gratitud a Jesucristo, por todo lo que Él ya ha hecho, no por lo que me va a dar, no, con lo que ya Él ha hecho por nosotros es suficiente para que vivamos vidas rendidas a Él, vidas en santidad y vidas en obediencia. ¿Creen ustedes esto? ¿Lo creen? Bueno. La cuarta condición es humildad en la vida de todo verdadero cristiano.
Y decíamos que la humildad es una virtud en el ser humano que se adquiere porque es un atributo comunicable de Dios. Es decir, es un atributo que Dios transmite. Es un atributo de Dios que Dios transmite ¿a quién? A todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y reciben su Espíritu Santo. Y esta virtud es atribuida a las personas que han desarrollado una conciencia de sus propias limitaciones. Han desarrollado una conciencia de sus propias debilidades y, claro está, como están conscientes de sus propias limitaciones y debilidades, obran en consecuencia. La quinta condición es estar conscientes de la presencia de Jesucristo en nosotros. Jesús prometió que Él vendría a morar en nosotros, que Él haría morada en nosotros. El apóstol Pablo estaba tan consciente como nosotros debemos estarlo de que Él mora en nosotros, al grado que escribió a los cristianos de Galacia: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Yo quisiera comenzar con la sexta condición indispensable para permanecer en Cristo. Es mi deseo llegar hasta la novena y última, aunque hay más, pero veremos ¿qué nos dice el Señor con el tiempo? Amén. Entonces, la sexta condición indispensable para permanecer en Cristo es no solo estar conscientes de su presencia en nosotros, sino que al estar conscientes de que Él mora en nosotros, que ese ser divino, que ese ser real, porque Él es real, mora en nosotros, entonces debemos mantener una relación personal de amistad estrecha con Jesucristo. Es lo que algunos lo resumen como comunión íntima con Jesucristo. Y lo repito, si estamos conscientes de que ese ser real y divino mora en nosotros, la condición es que debemos mantenernos en esa comunión íntima con Él, o en esa relación personal de amistad estrecha con Él. Me llama mucho la atención que el Señor dijese a sus discípulos allá en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Oiga lo que les dice. No solo les dice permaneced en mí y van a tener vida. No solo les dice permaneced en mí y sus oraciones van a ser contestadas. Permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto. Permanezcan en mí y van a ser mis discípulos. No. Les dice permaneced en mí y ¿qué más? Y yo en vosotros. Y esto debería de llenarnos a todos los cristianos de un gozo infinito. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Y es que, amados y amadas, aquí encontramos no solo el mandamiento a todo creyente de permanecer en Él, sino también, óigalo, sino también la promesa de parte de Jesucristo que nos garantiza que Él morará es decir, dentro de nosotros, dentro de todos los verdaderos cristianos que permanecen en Él. Pero también no solo encontramos el mandamiento de permanecer o la promesa de parte de Jesucristo que garantiza que Él morará dentro de todo verdadero creyente que permanece en Él, sino también su deseo ¿de qué? De permanecer con todos los que son sus discípulos. Óigalo bien. Su deseo de permanecer junto a o en comunión con todos los que son verdaderos discípulos. Y esto lo vemos claramente en esa relación que Jesús tuvo con sus discípulos, a quien también llamó apóstoles. Con sus discípulos, a quienes les está refiriendo esta metáfora de la vid verdadera, en esos últimos momentos que le quedan a Él de su ministerio terrenal,
En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14, a los que les gusta anotar, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14, leemos al respecto cómo Jesús, al inicio de su ministerio, dice que estableció, designó o escogió a 12. ¿Para qué? Primeramente, para que estuvieran con Él. Y después dice para enviarlos a predicar. También dice que les dio poder para expulsar demonios. Pero yo quiero que notemos esto. Dice, y estableció a 12 o designó a 12, si dijese para enviarlos a predicar y para que expulsaran demonios e hiciesen milagros, yo creo que no cambiaría el sentido de la afirmación. No sé si me explico. No cambiaría el sentido de la afirmación. Lo repito. Si aquí se hubiese dicho que el Señor Jesús estableció a 12 para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, no pierde el sentido de lo que aquí se nos quiere decir. Pero me encanta que antes de decir que el Señor Jesús escogió a 12 para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿saben qué dice? Que escogió a 12 para que estuviesen ¿con quién? Con Él. Eso me encanta. Eso me encanta. Hay algunas personas que ven el cristianismo como hacer cosas y dejar de hacer otras cosas, porque son pecados, porque ofenden a Dios. ¿Sí me entienden? Pero no ven el cristianismo como una relación con una persona que es real y que les ama entrañablemente. Amén. No ven el cristianismo como una persona que está viva. Porque si bien es cierto que murió, Él resucitó. ¿Para qué? Para estar con nosotros. No os dejaré huérfanos, le dijo a sus discípulos. Vendré a vosotros. Y luego les dice al final, cuando ya se va, he aquí, yo estaré ¿con quién? Con vosotros todos los días hasta el fin. El cristianismo es una relación personal con un ser vivo, real, Jesús. No es lo mismo ser cristiano que ser católico. No es lo mismo ser cristiano que ser evangélico, que ser testigo de Jehová, mormón, etc. No es lo mismo ser cristiano que tener una religión. La religión es una organización humana que está conformada por una serie de credos, de dogmas y de normas. La religión es una organización humana conformada o que se rige por una serie de doctrinas, credos, dogmas y normas. ¿Sí me entiende? Supuestamente con el propósito de llevarnos a Jesús. No. El cristianismo es una relación personal con Jesús. No necesitas de una religión. No necesitas pertenecer. A mí la gente me dice, ¿usted es católico? No. ¿Usted es evangélico? No. ¿Qué es usted? Cristiano. Oiga, ¿cómo puede ser cristiano y no ser de una religión? ¿Por qué? Porque Cristo no es una religión y lo que yo tengo es una relación personal con Cristo. A quien yo amo, a quien yo sirvo, para quien vivo es para Cristo. Y si tú haces esto para Cristo, lo haces para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios vivo y verdadero. Uno con el Padre, ¿sí o no? De la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Amén. Eso reza el credo de Nicea. Amados y amadas, una condición indispensable para permanecer unidos a Cristo es algo que debería de ser deleitoso para el cristiano, como lo es para Cristo. Dice que Jesús estableció a 12 ¿para qué? Para que estuvieran con Él primeramente. En otras palabras, estos discípulos a quienes llamó apóstoles, en Lucas 6:13, estarían a partir de ese momento en que fueron llamados de entre muchos discípulos. ¿Para qué? Para que desde ese momento y continuamente estuviesen con Él. Amén. De día y de noche. Dormían juntos, comían juntos, caminaban juntos. La idea de Jesús era que a partir de ese momento y de manera continua estuviesen con Él a través de una relación personal
de amistad íntima o estrecha. Y a través de esa relación personal, ellos pudiesen conocerle bien. Ellos pudiesen primeramente conocerle bien, pero también conocer su doctrina, conocer su conducta y recibir las instrucciones necesarias para realizar la labor que Él les había encomendado. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros estemos continuamente con Él, constantemente en esa relación personal de amistad. ¿Para qué? Para que podamos conocerle bien. Él ya nos conoce. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce desde que estábamos ahí. Amén. Pero Él quiere que le conozcamos a Él, como quería que sus discípulos le conocieran a Él. ¿Para qué? Para que esa relación fuese cada vez más estrecha. Y cuando viniese lo que iba a venir, cuando Él fuese arrestado como un criminal, fuese juzgado injustamente y fuese crucificado, ellos aún, a pesar de ello, permaneciesen como unidos a Él. Permaneciesen unidos a Él como pámpanos a la vid. Pero no solo lo vemos al inicio de su ministerio, se nos dice que al final de su ministerio, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 15, el Señor dijo a sus discípulos, estando, ojo, no con la multitud, sino con ellos a solas en el aposento alto, cuánto he deseado. Oiga bien, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. En la Biblia de las Américas leemos, intensamente he deseado. ¿Te imaginas al Dios vivo y verdadero hecho hombre, diciendo a sus discípulos, seres humanos finitos, mortales? Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O como también lo traduce otra versión de la Biblia, con cuánto anhelo. Solo imaginémonos esa escena, Jesús y sus discípulos a solas, Dios vivo y verdadero ahí, hecho hombre, delante de sus discípulos, y de repente los queda viendo a todos, los queda viendo a todos. Los queda viendo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y después les dice, cuánto anhelo, cuánto he deseado. No saben ustedes cuán intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua. Amén. Alguien escribió al respecto, nótese cuánto amaba Jesús a sus discípulos. Él deseaba en gran manera, Él deseaba intensamente, en gran manera comer la Pascua con ellos. ¿Para qué? Para estar en ese momento a solas de intimidad, para poder conversar con ellos en privado. Óigalo bien, para poder conversar con ellos en privado. Unas horas. Él iba a partir pronto de ellos, pero estaba deseoso de comer con ellos esta Pascua antes de padecer. Y esto me encantó. Como si esta intimidad con sus discípulos le confortase para ir más alegremente al encuentro de su pasión y de su muerte. Oiga bien esto. Dice, Él iba a partir pronto de ellos, pero estaba deseoso de comer con ellos esta Pascua antes de padecer, como si esta intimidad con ellos le confortase, le diese fortaleza. ¿Para qué? Para ir más alegremente al encuentro de su pasión y de su muerte. Amados y amadas, el Señor no solo desea ser nuestro Salvador personal, sino también
nuestro amigo íntimo. Amén. No solo desea ser nuestro Salvador personal, Él desea ser su amigo íntimo, su amigo íntimo, su amigo íntimo, su amigo íntimo y mi amigo íntimo. Eso es lo que Él desea. Él desea ser nuestro compañero, alguien que anhela, que desea intensamente estar con nosotros y conversar con nosotros en privado, un tiempo cada día. ¿Cuánto va a durar ese tiempo? Dependiendo de cuánto tú y yo anhelemos platicar con Él. No sé si me explico. Hay gente que me dice, es que yo no sé qué decirle a Dios, yo no sé qué hablar con Jesús. Mire, mis oraciones son de 5 minutos. Híjole, cuán poco anhelas estar en su presencia y hablar con Él en privado, a solas, y que Él te hable en privado, a solas, que Él converse contigo. Yo a veces digo, caray, no entiendo, estos adolescentes pueden pasar chateando con sus novias 10 horas diarias, y no es que esto esté bien, para nada. Y ahí están, los padres de familia tienen que decirle a las 12 de la noche, ahí cuando ven la luz encendida o ruido en el cuarto de los hijos, vengan para acá, dame ese celular, no, dame ese celular, no, dormite que mañana no te vas a querer levantar, dormite que mañana tenés examen, dormite, dame ese celular. ¿Por qué? Porque si no se lo quitan, no duermen, comunicándose con su ser amado. Y una persona que dice ser cristiana me dice a mí que después de 10 minutos ya no sabe qué conversar con Dios, ya no sabe qué hablar con Jesucristo. Quien anhela intensamente o quien tiene un fuerte deseo de estar con Él, de conversar con Él o con ella solas. Oye, yo no entiendo eso, ¿eh? Bueno, sí lo puedo entender. Si partimos que esa persona no es cristiana, aunque diga que es cristiana, aunque crea que es cristiana, no es cristiana. No sé si me explico. Amados y amadas, cuando nosotros entendemos cuán intensamente el Señor Jesús desea estar con nosotros, con cuánto anhelo Él desea tener ese tiempo a solas con nosotros, en privado con nosotros, para conversar con nosotros, entonces la oración y la lectura y la meditación de la palabra ya no son solamente un deber de todo cristiano, sino que son ¿qué? Un deleite. No sé si me explico. Ya no son solamente un deber, son un ¿qué? Un deleite. ¿Por qué? Porque el entender cuánto nos ama Jesús y cuán delicioso es para Él estar con nosotros y cuánto desea estar con nosotros, eso hace que tengamos un concepto diferente de la oración y de nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra, de modo que este tiempo de oración diario y este tiempo de la lectura de la palabra y meditación de la palabra viene a ser de tal valor en nuestras vidas que deseamos esos momentos más que cualquier otra actividad en el día. No sé si me explico. Nuestro tiempo de oración, lo repito, y de lectura y meditación de la palabra, o sea, viene a ser de tal valor en nuestras vidas. Porque eso nos lleva a estar con Cristo. Que deseamos estar a solas con Él, orando y meditando en su palabra, más que cualquier otra actividad en el día. Y es que, amados, es a través de este tiempo que apartamos para estar a solas con Él que nuestra relación se fortalece. Y entre más tiempo estamos a solas, nuestra relación se fortalece más. Te pongo un ejemplo, un hombre y una mujer se casan, los dos trabajan en la misma empresa, se van juntos, comen juntos, se regresan juntos, están en su casa juntos. ¿Cuánto tiempo pasan juntos? Mucho tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuál es el fruto de ese tiempo juntos si hay amor ágape?
que esa relación no solo se conocen cada vez más, sino que esa relación se fortalece cada vez más, ¿sí o no? Ahora imagínate un hombre y una mujer que se casan, pero él es vendedor ambulante. Entonces él sale el lunes a diferentes partes del país, regresa el viernes por la noche, el sábado en la mañana, tiene que ir a su empresa toda la mañana a dar informes, ¿verdad? Y a recoger mercadería. Y luego pues solo pasa el sábado en la tarde con su esposa y el domingo. Si no es que el sábado en la tarde, si este hombre no es convertido, se fue con sus amigos a jugar fútbol, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó a las 8 de la noche todo cansado y su esposa esperándolo después de toda una semana de no verlo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasan juntos? Un día a la semana. Ahora te pregunto, ¿qué tanto se conocen solo estando un día a la semana? Pues muy poco. ¿Y qué tanto se fortalece la relación? Muy poco. Muy poco, muy poco. O sea, lo mismo pasa con Jesús. O sea, yo estoy más tiempo en oración, ¿verdad? Más tiempo leyendo y meditando su palabra. ¿Qué va a pasar? Más lo voy a conocer. Nuestra relación se va a fortalecer más y más y más. Y no solo más lo voy a conocer y nuestra relación se va a fortalecer más y más, sino que vamos a ser atraídos más y más a Él. Al entender cómo Él nos manifiesta su gran amor hacia nosotros. Hay un canto que dice: Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. No sé si lo han oído ustedes, quizás lo hayamos cantado juntos. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Pero yo pregunto, ¿cómo Cristo nos va a atraer más y más? ¿Cómo esa petición que le estamos haciendo al Señor a través de un canto, cómo esa oración con música que le estamos haciendo al Señor con cantos va a ser una realidad si no apartamos un tiempo para estar en comunión íntima con Él? No va a ser una realidad. Si nosotros queremos que Él nos atraiga más y más y más al revelarnos de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su compasión, de su fidelidad, de su cuidado, de su provisión, etcétera, tenemos que dedicar tiempo. Ya olvidémonos de tiempo de calidad. Es que oré 10 minutos, pero fue de calidad. ¿Sabes qué dijo Jesús a sus discípulos cuando Él estaba ahí agonizando hasta la muerte? ¿Saben qué les dijo? Y me imagino que se los dijo con mucho dolor en su corazón. Les dijo, ¿qué? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera 10 minutos? ¿Así les dijo? ¿Cómo les dijo? ¿No habéis podido velar conmigo siquiera una hora? No habéis podido velar conmigo ni una hora. O sea, Jesús estaba asombrado de cómo sus discípulos se hayan dormido o si hubiesen dormido. De modo que él dice, oigan, ¿cómo es posible que no hayan podido velar conmigo ni una hora? Amados y amadas, a través de este tiempo que apartamos para estar a solas con Él, con Jesús, no solo le conocemos más, no solo nuestra relación se fortalece, sino que somos atraídos más y más por Él al manifestarnos su grande amor hacia nosotros. Pero también es durante ese tiempo que nosotros podemos decirle al Señor cuánto le amamos, ¿sí o no? Yo quiero preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor Jesús, te amo? Hoy, exactamente. Pero antes de hoy, en su tiempo personal, en su tiempo privado de adoración, ¿cuándo fue la última vez que le dijo, Jesús te amo, Señor te adoro? Jesús te amo, gracias por dar tu vida por mí. Piénselo. Piénselo. O sea, ¿cuántas veces expresamos nosotros a Jesús no solo lo que sentimos por Él, sino lo agradecido que estamos por Él, por dar su vida por nosotros? Mire, yo no sé quién se ha encargado de poner en la ciudad muchas vallas donde dicen, Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Pero se lo agradezco. ¿Por qué? Porque además de tener en mi tiempo de adoración o de oración un tiempo de gratitud a Dios, cuando voy manejando y veo el rótulo dice, gracias por dar tu vida por mí. No sé si lo han leído.
Yo le digo, Señor, en ese momento gracias por dar tu vida por mí. También esa misma persona o esa misma organización también manda a pintar: sin arrepentimiento no hay salvación. No sé si lo han leído ahí, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay salvación, ¿verdad? Lo cual es cierto. Pero cuando yo leo gracias por dar tu vida por mí, aunque yo ya le haya dado gracias en la mañana, yo le digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Comunión íntima que nos lleva a estar unidos, a permanecer unidos a Él. Por cuanto nuestra relación se fortalece, somos atraídos más y más, pero también podemos manifestarle cuánto le amamos. Cuán importante, cuán valioso es para nosotros. Yo me imagino al apóstol Pedro escribiendo ahí en su epístola: porque para vosotros los que creéis, Él es. Y quizás se detuvo un momento para buscar la palabra. Para vosotros los que creéis, Él es. ¿Él es qué? Y escribe: Él es precioso. Mira, esto no nos lo dice la Biblia, pero yo te lo puedo decir. ¿Sabes por qué Pedro escogió la palabra precioso? ¿Por qué crees que Pedro escogió la palabra precioso? Primeramente porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Y para el Espíritu Santo Jesús es precioso, ¿sí o no? Pero también yo te puedo decir con toda certeza que cuando Pedro estaba escribiendo inspirado, porque para vosotros los que creéis, Él es precioso, es porque para Pedro Jesús era como precioso. Él era precioso. Él era precioso. Y ese es el momento cuando tenemos para decirle: Señor, no solo te amo, no solo te necesito, Señor, o sea, mi vida vacía sin ti está. Señor, tú eres precioso para mí. Tú eres precioso para mí. Pero también decirle cuán agradecido estamos. ¿Por qué? Por estar con nosotros todos los días. Porque Él prometió y lo ha hecho. Mira, si a veces andamos tan afanados, tan turbados por estos afanes, lo cual el Señor nos prohíbe hacer, y no lo vemos a Él, y no vemos lo que Él está haciendo por nosotros, eso no significa que Él no esté ahí. Amén. ¿Cuántas veces vas tarde a un lugar y dices: ay, Señor, que encuentre estacionamiento cerca? Y vas llegando, y en lo que vas llegando, ¡pum!, un carro va saliendo casi justo enfrente donde vas a entrar, y dices tú, ¡pum!, te metes. Hay gente que a esto le llama suerte. ¡Y qué suerte tuve! No se llama suerte. No. ¿Sabes qué se llama? La providencia divina, la bondad de Dios, la bondad de Cristo. Una oración contestada. Eso significa una oración contestada. Encontraste lo que le pediste. Amén. Eso es una evidencia de que Cristo está ahí contigo y Él te escuchó el anhelo de tu corazón, además de que Él ya conoce el anhelo de tu corazón, pero escuchó cuál era el anhelo de tu corazón cuando dijiste: ay, Señor, que encuentre estacionamiento cerca, y Él se encargó de tomar control de todo. El soberano de todos los reyes de la tierra se encargó que tú encontraras un estacionamiento enfrente. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y tiene control de todo para tu bien y para mi bien. Pero el problema es: ¿cuántos vemos en esa casualidad de encontrar un estacionamiento enfrente de donde vamos la misericordia de Jesús? De modo que ese día, en la noche, antes de acostarte, le decimos: ay, Señor, muchísimas gracias por ese parqueo que encontré. Híjole, Señor, cuán grande eres, cuán bueno eres, cuán misericordioso eres. ¡Wow! ¿Cómo tienes cuidado de mí? Gracias, Señor. Tú sabías que iba tarde, tú sabías que iba a la hora y que, híjole, hoy era el último momento para entregar ese papel y ahí nunca hay estacionamiento, Señor. Ay, Señor. Pero gracias Jesús. Y mira, tu alma se derrite en gratitud por algo tan sencillo como encontrar estacionamiento. Amén. Pero no solo le puedes decir cuán agradecido estás por estar contigo todos los días y por tener cuidado de ti todos los días y por suplir todas tus necesidades, por muy insignificantes que parezcan, como que Él te consigue estacionamiento, sino
por todas las bendiciones que te ha dado a ti y también a tus seres queridos. ¿Has pensado en eso? No solo a ti, sino también a tus seres queridos, cuando muchos de ellos ni le aman, ni le temen, ni le buscan. No sé si me explico. Darle gracias, no solo por las bendiciones que te ha dado a ti, sino también a tus seres queridos, que ni le aman, ni le temen, ni le buscan. Y amados y amadas, esta relación deleitosa que viene a ser más que un deber, sino una necesidad y algo que es muy placentero para nosotros, como es la comunión íntima con Jesús. Esto nos lleva continuamente a permanecer unidos ¿en quién? Unidos a Cristo. Por tanto, una condición, la sexta condición indispensable para permanecer unidos a Cristo es esa comunión íntima con Él, que más que un deber es un deleite, porque Él es, como dijimos, precioso. La séptima condición para permanecer unidos a Él es velar y orar. Velar y orar para no caer en tentación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41, el Señor Jesús anima a sus discípulos diciéndoles: velad y orad para que no entréis en tentación. Y estas mismas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos aquella noche en que iba a ser entregado, son las mismas palabras que Jesús nos diría cada mañana. Cuando al despertar abrimos nuestros ojos, llevamos nuestros pensamientos a Cristo y rogamos por su ayuda. Estoy seguro que Él nos respondería: vela y ora, Luis. O Él te respondería mencionando tu nombre: vela y ora hoy para que no entres en tentación. Amén. Yo quiero decirles que al llevar estas palabras del Señor Jesús a la práctica, no sé si llamarle este mandamiento o palabras de exhortación, el llevar a la práctica en orar, esto nos va no solo a apartar de la tentación y de caer en pecado, sino que nos va a llevar ¿a qué? A permanecer unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos separa de la común unión con Cristo, ¿es qué? El pecado, amados. ¿Por qué? Porque Él es el santo, santo, santo. Amén. Si hay algo que rompe esa comunión con Cristo, es el pecado, es nuestro pecado. Porque Él es santo, santo y santo. Es por ello que el apóstol Pablo anima a los cristianos de Corinto al escribirles en 1 de Corintios capítulo 15 verso 34, 1 de Corintios capítulo 15 verso 34, velad debidamente y ¿qué? Y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis. Pero también a los mismos corintios les escribe en 1 de Corintios capítulo 16 verso 13, velad y estad firmes en la fe. Todos sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba siendo grandemente acechada por el diablo. Los cristianos de Corinto estaban siendo grandemente tentados. ¿Por qué? Por el estilo de vida que se vivía en Corinto. Esta ciudad era una ciudad muy próspera, pero era una ciudad entregada al pecado y entregada al desenfreno sexual. Entonces los cristianos que habían salido de ese ambiente de idolatría, de paganismo y de desenfreno sexual, y que seguían ahí viviendo en la ciudad de Corinto, expuestos a todas estas tentaciones, o sea, tenían necesidad de que este hombre de Dios
Pablo les escribiese: velad debidamente, velad como conviene. Velad como conviene y qué, y no pequéis. Luego, velad y estad firmes en la fe. Vemos la asociación de velad y no pecar. Velad y estar firmes en la fe, firmes en el caminar cristiano, firmes en Cristo, firmes en lo que hemos creído. Pero no solo Pablo, el apóstol Pedro hace lo mismo en primera de Pedro, en su primera epístola universal de Pedro, capítulo 5, verso 8, le dice a los cristianos: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Óigalo bien si usted es cristiano y reciba estas palabras para usted. Dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien escribió: una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir sin cautela o pueda vivir sin estar prevenido. Lo repito. Una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir sin cautela, sin estar prevenido. ¿Y qué significa velar para todo cristiano? Es estar atentos. La palabra griega velar significa estar atentos. Es decir, mantenerse despiertos, estar sobrio, que es lo opuesto a estar ebrio, con tus sentidos embotados. Ebrio, sentidos embotados. Sobrio, con tus sentidos muy despejados, muy atento, muy despierto, muy vigilante. Y es que, amados y amadas, permanecer atentos, permanecer despiertos y vigilantes de manera continua nos va a permitir detectar que las maquinaciones o las acechanzas de Satanás, primeramente. Porque no desconocemos las maquinaciones del diablo, decía Pablo. Fíjese bien, estar atentos, velando, despiertos, vigilantes de manera continua, nos va a permitir primeramente detectar las maquinaciones o acechanzas de Satanás. Pero también, en segundo lugar, nos va a permitir reconocer la voz de nuestro yo que nos está diciendo: haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. No sé si me explico. Mira, el cristiano escucha muchas voces. Primeramente, la voz de su yo egoísta que le dice: mira, es por aquí. No es por ahí, por donde quieres ir, es por acá te conviene, por aquí es más corto, este atajo es más fácil, es más plano. No, por aquí vas a sacar más beneficio para ti. ¿Sí me entienden? Vas a llegar primero, vas a recibir la gloria, pero también escucha las palabras del diablo que le dicen lo mismo, que le llevan a pecar. Entonces el cristiano escucha la voz de su yo, la voz del diablo, la voz del mundo, y no solo la voz del mundo, las presiones de este sistema mundano diabólico y las personas que viven en él, pero también la voz de Dios. Ahora, ¿cómo saber si lo que yo estoy escuchando es la voz de mi yo, la voz del Satanás, la voz del mundo o la voz de Dios? Bueno, velar en el Espíritu. Si yo ando en el Espíritu y velo en el Espíritu, voy a poder no solamente detectar las maquinaciones o acechanzas de Satanás, sino reconocer la voz de nuestro yo o de mi yo, de las presiones del mundo que nos quieren llevar a ¿qué? A vernos a nosotros mismos, a ser sabios en nuestra propia opinión, a depender de nuestras propias fuerzas. No, tú puedes. ¿Para qué le vas a pedir a Dios si Dios está muy ocupado? Hombre, esto es muy fácil, tú puedes. Hazlo en tu humana sabiduría. ¿Sí me entienden? O bien a considerarnos superiores a los demás, a ser atraídos a los deleites temporales del pecado y así pecar contra Dios y nuestro prójimo. Fíjense de cuántas cosas nos va a guardar el velar en el Espíritu de manera continua. Detectar las maquinaciones o acechanzas del diablo, reconocer la voz de nuestro yo, del Satanás, del mundo y aún
saber distinguir todas estas voces de la voz de Dios, pero también a no vernos a nosotros mismos, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no depender de nuestras fuerzas, a no considerarnos superiores de los demás, a no ser atraídos por los deleites temporales del pecado para pecar contra Dios y nuestro prójimo. Amén, hermano. Ahora hablemos acerca de la oración, porque el Señor Jesús dijo: velad, ¿y qué? Y orad. Amados, además de velar, debemos orar. ¿Por qué? Porque esta no solo es una instrucción de nuestro amado Señor y Salvador, que cuida de nosotros como nuestro buen pastor. ¿Se acuerdan cuando vimos el buen pastor? El príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Debemos, además de velar, orar, no solo porque es una instrucción de nuestro amado Señor y Salvador, quien cuida de nosotros como nuestro buen pastor, sino porque al realizar ambas cosas, esto es lo que nos será de beneficio o de provecho para vencer toda tentación que provenga de Satanás, de nuestro yo o de los deseos de la carne y de los ojos y del mundo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, ¿cómo funciona esto en nuestra vida diaria? Yo me levanto, tengo mi devocional de oración, de meditación de la palabra. O puede ser al revés. Algunos opinan que primero leas la palabra y luego ores a Dios. El leer y meditar la palabra te prepara para tener ese tiempo de oración con Dios, de comunión con Cristo. Pero en el resto del día yo ando como el taxista. Como el taxista maneja. ¿Se han fijado cómo maneja el taxista? Viendo, velando. No chocar, no chocar, no chocar, no chocar. El taxista anda velando por no chocar, por causa de sus imprudencias. Yo ando velando de no caer en la tentación cuando soy tentado por Dios, por amor a mi Cristo. No sé si me explico. Te hablo del taxista porque el taxista pasa todo el día en la calle, en un vehículo, expuesto a chocar o a ser chocado, ¿sí o no? Va a esos talleres de pintura ahí, vas a ver siempre taxis, ¿verdad?, que están siendo reparados. ¿Yo qué hago? Yo ando igual que el taxista, velando. ¿Velando para qué? Para no caer en tentación. Velando, o sea, ¿de qué manera Satanás me va a venir a tentar? Es decir, ando alerta, ando despierto, vigilando de qué manera Satanás me va a venir a tentar. ¿Y cómo te va a venir a tentar? Generalmente con uno de aquellos pecados que tú practicaste mucho antes de convertirte a Dios, o con uno de aquellos pecados, o sea, en los cuales te deleitabas muchísimo antes de convertirte a Dios. No sé si me explico. Si Satanás anda como león rugiente, y como dicen algunos por ahí, Satanás tira a matar, Satanás no te va a venir a tentar con un pecado que él sabe que no te ha sido atractivo y que no practicabas cuando no eras convertido. Él va a venir a tentarte para que caigas. Él te va a disparar directo a la cabeza, directo al corazón, tentándote con uno de esos pecados que tú practicaste o que yo practiqué ampliamente antes de convertirnos a Dios, o antes de convertirme a Dios. ¿Por qué? Porque nos deleitábamos en Él. Él va a estar ahí, van, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Como el pescador que está ahí tirando el anzuelito con la mosca y lo saca y lo tira y lo saca y lo tira y lo saca y lo tira y lo saca con paciencia. Así anda Satanás. Por eso es que Dios nos llama a velar y a orar. Entonces tenemos que estar alertas, o sea. Y de repente tú detectas, ¿verdad?, por dónde a las 11 de la mañana Satanás te va a tentar. Entonces cuando tú detectas, ¿verdad?, por dónde Satanás te va a tentar a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, inmediatamente, ¿qué haces? Oras. ¿Sí me entiendes? ¿Oras a quién? A Dios. Señor, quita este pensamiento de mí. Señor, quita este sentimiento de mí, Señor. Quita este deseo de mí, porque no quiero, Señor, no quiero pecar contra ti. Sé cuánto te dolería, sé cuánto te lastimaría, sé cuánto te ofendería a ti si yo caigo en este pecado, pero también a mi prójimo. No quiero, Señor, ayúdame, ayúdame.
¿Ves cómo el velar va de la mano de la oración? ¿Ves cómo? Porque Jesús no solo dijo velad, sino también velad y orad. Porque cuando tú detectas por dónde Satanás te va a venir a tentar, inmediatamente corres en oración a Dios, a Cristo. No te quedas ahí, coqueteando con el pensamiento que el diablo te está poniendo, o el sentimiento que el diablo te está poniendo, o con el deseo que el diablo te está poniendo. ¿Por qué? Porque vas a caer. Vamos a caer si así lo hacemos. Amén. Por eso Jesús une como fórmula para el éxito, para vencer la tentación, velad y orad. Velad e inmediatamente orad a Dios, quien puede librarte de la tentación y que además no te va a permitir ser tentado más de lo que puedas resistir, De modo que, amados, la oración no solo es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios, sino también es el medio a través del cual podemos obtener la ayuda divina. ¿Para qué? Para velar como deberíamos y así poder resistir los ataques de Satanás. Amén. Y el Señor Jesús nos ordena que debemos velar y orar, porque haciendo esto con su ayuda, guardaremos nuestras almas del maligno y del mal, viviendo una vida agradable a Dios en obediencia. Y de esta manera podremos permanecer como unidos a la vid verdadera. Podremos permanecer unidos ¿a quién? A Cristo, a través de velar y orar. ¿Y qué creen? Encontré por ahí un librito del teólogo, predicador y escritor puritano inglés John Owen, que escribió en 1658 acerca de la tentación y cómo esta condición de velar y orar para no caer en tentación es muy importante en la vida de todo cristiano. Yo quisiera detenerme aquí. Yo quisiera invitarlos para nuestra próxima reunión, nuestra próxima asamblea pública el próximo domingo, en donde quisiera retomar un poco de esta condición indispensable para permanecer en Cristo, como es velar y orar, compartiendo con ustedes algunos extractos de este libro de este puritano inglés John Owen, que está muy, muy edificante. Y bueno, terminar, ahora sí, si Dios lo permite, con las otras condiciones indispensables para permanecer. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra fresca, sazonada con sal que siempre traes para cada uno de nosotros. Pero sobre todo te doy gracias por hacernos entender hoy cuán deleitoso es para ti el estar con nosotros. Como cuando tú dijiste permaneced en mí y yo en vosotros, no solo nos estabas dando un mandamiento, Señor, sino una promesa que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin, pero también nos estabas manifestando tu deseo de cuán delicioso, cuánto deseas estar con nosotros, Señor, para que esto cambie nuestra mentalidad y nuestra manera de ver la oración y la lectura y la meditación de la palabra, de modo que también vengan a ser deleitosas a nosotros y el momento más esperado del día, Señor. El momento más importante aún que cualquier otra actividad. Pero también, Señor, gracias por enseñarnos que debemos velar y orar como tú lo hiciste cuando caminaste en esta tierra. Y qué es velar y cómo el velar va unido o va de la mano con la oración para no caer en tentación, para permanecer en la fe, Señor. Porque tú deseas, Señor, que permanezcamos unidos a ti. Que permanezcamos unidos a ti como el pámpano a la vid, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por enseñarnos esto. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor.
Ayúdanos a organizarnos cada día para buscar ese tiempo, para estar a solas contigo, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a velar, danos esa sabiduría, danos esa astucia, Señor, para velar, Señor, ese discernimiento que viene de ti a través de tu Santo Espíritu para velar, Señor, porque no desconocemos las artimañas de Satanás. Y cuando finalmente hayamos detectado por dónde Satanás va a venir, Señor, que corramos a ti inmediatamente, que corramos a ti, Señor, en oración, en ruego, en súplica, para ser librados de la tentación, Señor, y no pecar contra ti y nuestro prójimo, Señor, y así permanecer unidos a ti en común unión contigo, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.